Entonces este fin de semana nada más ella quiere estar enseñando, pero que puedan estar preguntando y participando y interactuando todo el tiempo. We've been doing this now for about 2.5 to 3 years. Ya hemos estado haciendo esto ya por 2 años y medio, 3 años. So I want to test you. Entonces quiero como tomarles un examen. Miros les dijo, Miros les dijo, revisen sus notas. Yeah, she asked us to review our notes and everything, so. Miros can answer the test for everybody, that's what Chelita said. But seriously, I don't want to test you, but I do want to discover somewhat where you are in the learning of these truths. Pero entonces, bueno, ya en serio no les va a hacer el examen, pero quiere ver dónde están en el proceso de aprender estas verdades. O sea, es un examen. In Houston, we've been studying this. Evie's been with me for 10 years in this message. Entonces, quien está aquí hoy nos acompaña es Evie. En Houston ella dice ya tiene 10 años tomando este mensaje. Others 4 to 5 to 6 years. Otros 4, 5, 6 años. But we just started this spring doing what I call a level 2 class. Pero ahora en la primavera pasada empezamos haciendo lo que le llamo el nivel 2 de la clase. Taking some of the concepts and going deeper with them. Y tomando algunos de los conceptos y yendo a más profundidad con ellos. And I've discovered that some of the concepts, the truths of the word, people still don't have a really clear understanding of what it means. Y he descubierto que en algunos de los principios la gente todavía no tiene realmente un buen entendimiento de lo que esos principios realmente significan. And the concepts of the scriptures are so opposite of how we think. Y los conceptos de la escritura son tan contrarios a la manera en que a lo mejor generalmente siempre pensamos. To be great, you serve. De ser grandes y servir. To gain your life, you lose it. Ganas tu vida pero perdiéndola. Right? ¿Verdad? So it's hard for our humanity to catch the fullness of the truths God has spoken to us. Entonces es difícil para nuestra como humanos captar la completa verdad de lo que Dios está tratando de enseñarnos. Entonces nada más quiero asegurarme de que vayamos de manera más profunda entendiendo estos principios y estas verdades para nuestra vida. So when I say I'm going to test you, it's really not a test. I want to discover where we are in our understanding in our process. Entonces cuando digo que les voy a hacer el examen no es hacerles un examen, pero sí es ver en dónde estamos, en qué proceso, ¿verdad? ¿Dónde está, en qué nivel estamos respecto de aprender estos principios. You want to try it again? Did you turn it on? Okay. So I don't want us to be Ahí va otra vez. I don't want us to be shame-based. Entonces no quiero que estemos como basados o basándonos en vergüenza. You guys have known each other for a long time. Ya entre ustedes ya se han conocido ya por mucho tiempo. We can trust each other. Podemos tener confianza unos con otros. And be real and honest about what we know and what we don't know. Y ser bien realistas, honestos con lo que sabemos y lo que no sabemos todavía. Because the important thing is that we learn so we can go deeper with God. Entonces lo importante es que podamos aprender para poder ir a un nivel más profundo con Dios. So let's pray, and then I'm going to ask a couple of questions to kind of start figuring out where you are. Entonces vamos a orar y ya después voy a empezar a hacerles unas preguntas y eso para ver en dónde están. Thank you, Graciela. Es el
examen que no es el examen, pero sí es un examen. It's the exam that is not the Yeah. exam, but it is the exam. Yeah. It's a different kind of exam. Es un examen diferente. So, Father, I thank you for this group of amazing people. Padre, te doy gracias por este grupo maravilloso de personas. Lord, I thank you for their faithfulness to this message, Te doy gracias por la fidelidad de ellos para este mensaje, that they hunger for righteousness and truth. que tienen hambre, Señor, de justicia, de verdad. And Lord, we pray that this weekend the revelation will become clearer than ever before. Y te pedimos que este fin de semana la revelación sea aún más clara que antes. Lord, our authority to do miracles is related to our understanding. Padre, nuestra autoridad para hacer milagros está relacionada con nuestro entendimiento. We can't have faith where we don't understand. No podemos tener fe donde no entendemos algo. So, Lord, I pray for the spirit of truth and revelation to come on us this weekend. Así que oro porque este espíritu de verdad, de revelación, venga sobre nosotros en estos días. Lord, I pray that you would shift us in our understanding anywhere that it needs to be shifted. Y te pedimos que tú cambies nuestro entendimiento en cualquier área, Señor, que tenga que ser cambiado. Lord, I thank you that you are progressively moving us from faith to faith. Y te doy gracias, Señor, porque de manera progresiva nos vas moviendo de fe a fe, Strength to strength and glory to de glory. fuerza en fuerza y de gloria en gloria. So, God, we just give you our time this weekend, Así que te damos nuestro tiempo este fin de semana and we trust you to reveal to each one of us y confiamos en que tú nos reveles a cada uno de nosotros great and mighty things that we didn't know before. grandes y cosas poderosas que no sabíamos antes. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, so my first question is, Entonces, mi primera pregunta es, what difference do you see in your walk with God, your journey with God, because of this message? ¿qué diferencia ves en tu caminar, en tu viaje con el Señor? ¿Qué diferencia ves en tu vida, en tu caminar con el Señor por este mensaje? ¿Qué diferencia o qué cosa ven diferente en sus vidas después de este mensaje, ¿verdad? Por ahora tener el mensaje que hemos escuchado? Bueno, yo sí he visto mucha diferencia de cuando yo recibí la enseñanza a ahora, actualmente. Ahora en mí se ha sembrado la convicción de lo que es verdad, de la verdad de Dios, y poder diferenciar la mentira del enemigo. Yo ahora camino con mayor libertad y eso ha sido para mí de gran bendición porque hago el intercambio. Cuando el enemigo quiere traer el pasado, cosas del pasado, para juicio, entonces ahora yo hago inmediatamente el intercambio por lo que dice Dios acerca de eso que trae el enemigo al presente. Entonces ahora es más fácil creer la verdad de lo que era antes. Sí, sí, definitivamente, así es. Sí, bueno. Bueno, yo he experimentado una libertad en mi vida a través del mensaje del intercambio, porque el Señor nos ha mostrado las cosas profundas de iniquidades, de maldiciones en nuestra línea generacional, en donde ahora nosotros ya sabemos qué hacer
e inmediatamente procedemos a hacer el intercambio y podemos experimentar una libertad genuina en el espíritu. Algo que yo he experimentado después de haber recibido toda esta enseñanza es que a mí cada día me sigue sorprendiendo, es conocer más profundamente al Espíritu Santo. Se me hace algo, es algo como muy increíble día a día para mí, la manera de cómo Él es con nosotros, o sea, es como que hay un hambre en mí de conocer más profundamente la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Pero es como toda esta parte, todo esto que hemos recibido del intercambio. En los intercambios para mí es algo que nosotros solamente somos el instrumento y cómo Él ha traído a libertad a las personas de una manera bien sorprendente, y ese es lo que a mí más me ha sorprendido en todo esto. Yeah, isn't it amazing to watch how the Lord takes someone around in a journey? ¿No es algo sorprendente ver cómo el Señor lleva a alguien por cierto camino, ¿no? A la gente. And you would have never taken them that way. Y nosotros nunca los hubiéramos llevado en esa dirección To get to the revelation they needed. para llegar a la revelación que ellos estaban necesitando. Yeah, it's amazing. Bueno, pues yo a partir de que estas enseñanzas comenzaron, mi hija y yo hemos tenido una relación más estrecha con el Espíritu Santo. Le hemos pedido ayuda y Él ha respondido de una manera sorprendente. Yo me he podido dar cuenta de que el mismo poder que fue el que levantó a Cristo, que le resucitó, que ese mismo poder es el que está en nosotros. Y me he podido dar cuenta también que a veces pensamos que Cristo nos salvó, pero que no basta con esto, sino que el Señor trata con nuestra conciencia, y que me ha quedado muy, muy claro que nada escapa a los ojos de Dios. Entonces que Dios nos ha dado un libre albedrío, pero ahora yo reconozco que ese libre albedrío no es una libertad para pecar. Yeah, it's a place to yield to Him, not to just do what we want. Es ese lugar donde vamos nosotros a ceder a Él, a someternos a Él, no nada más a hacer lo que nosotros queremos. Free will, we get to choose God. Con nuestro libre albedrío podemos escoger a Dios. Before we couldn't choose God, we could only choose sin. Antes no podíamos nosotros escoger a Dios, solamente podíamos escoger el pecado. Yeah. What an amazing gift. Y es un don, un regalo increíble. This isn't a hard test, is it? No es un examen difícil, ¿verdad que no? Who else ¿Quién wants más to share? quiere compartir? Mira. Para mí ha sido una revelación diferente, o he estado aprendiendo más cuando yo estudio el libro y habla acerca del mundo caído, de cómo, aunque vivimos dentro de él, nosotros elegimos vivir conforme el Señor nos dice, o la vida que el Señor ha destinado a nuestras vidas. Entonces para mí eso ha sido una revelación que ha ido incrementando
de aunque nosotros veamos muchas cosas o yo pueda ver diferentes circunstancias, yo sé que a eso no me ha llamado el Señor, ni es lo que Él tenía predestinado para mi vida. Message. Entonces vamos a hablar por un minuto acerca de las cosas con las que sienten que todavía están luchando, batallando, algunas de las verdades con las que todavía están luchando de este mensaje. Sí, que estemos, no batallando de lucha, sino que nos cuesta todavía trabajo estarlas aprendiendo, caminándolas, algunas de las verdades que hemos visto en la enseñanza. Jorge. Hola. Quiero expresarles algo que viví hace unos 3 días y que me trajo a mí a hacerme un pequeño intercambio. Por ahí en un momento llegué a un momento como de histeria. Por algo que me comentaron, vamos. En ese momento, pues se rompe todo, ¿verdad? Toda cordura, o se rompe toda circunstancia por la que pasa la paz y la calma. Las cosas pasan tan rápido que lo que hice fue separarme, estar solo. Y entonces empecé yo a preguntarle a Dios muchas cosas. Y de acuerdo a lo que yo he aprendido con los mismos pasos del intercambio, empecé a preguntarle de tal manera. Y dentro de esa etapa, dentro de ese momento, no sé, de 15 a 20 minutos, media hora, empezó a llegar a mí una paz y una calma fuera de serie. Y entonces yo le decía, gracias, Señor, porque yo sé que eres tú quien me está calmando esta ira. Pero entonces yo le pregunté, ¿por qué respondo así? Y él me decía que me envió a un lugar muy pequeño, en donde hubo una etapa que tuve con mi mamá, y ella me hacía de menos. Y me llevó hasta ese punto. Y entonces, entendiendo a lo que yo he aprendido y lo he practicado y lo hemos expuesto con otras personas, me hice como un mini intercambio. Y sentí una paz y una tranquilidad. Pero en ese momento me decía, dentro de ese mismo contorno, algo me decía, ¿a poco no tienes vergüenza por lo que acaba de pasar? Pero era otra voz. Y yo le decía, no, quien trajo a mí ahorita la paz y la calma en este momento, aquí en este lugar, yo sentí que fue de parte del Señor. Entonces, muchas veces físicamente como personas nos vemos o lo que nos llega de repente nos hace ver de esa manera. Pero el Señor te recuerda todo lo que tú vales para Él, independientemente de lo que digan de ti. Eso es lo que yo acabo de experimentar hace unos 3-4 días. Y se lo expongo porque, vamos, como que me cayó algo de... y dije, ¿sabes qué? Pues exponlo. Porque, bueno, yo creo que, como decimos siempre, nada es casualidad. Yo creo que su presencia en este día es para
para quitar muchas cosas todavía que nos impiden muchas veces hacer lo que ya sabemos, pero que no lo llevamos a cabo constantemente, ¿verdad? So when you come through a time like that, Entonces, cuando tú atraviesas un tiempo como este, not just Jorge, but everyone, no nada más Jorge, cualquiera de nosotros, do you find scripture to replace the lie? eres capaz de encontrar escritura que pueda reemplazar la mentira? Because God comforted him, Porque Dios lo consoló a él, but, and I'm not saying you didn't do this, it made me think of something to point out. y no estoy diciendo, ¿verdad?, ni que no lo hayas hecho o hayas hecho, ¿verdad?, nada más me hizo pensar en algo. If we don't replace the place we got attacked or an open door with a truth, Si no reemplazamos ese lugar donde nosotros fuimos atacados, si no lo reemplazamos con la verdad and wrestle with that truth y luchamos por esa verdad, until it births in us a confidence, hasta que dé a luz en nosotros una confianza, you'll have to keep going back around and around and around to that same experience. vas a tener que seguir dando vueltas y vueltas alrededor de esa misma experiencia. I'm super excited that you experienced the Lord's presence. Yo estoy súper emocionada con el hecho de que pudiste experimentar la paz, la presencia de Dios. And when the Bible says that we can come to the throne of grace with boldness Y donde dice la Biblia que podemos venir confiadamente al trono de la gracia and receive mercy and grace, y recibir esa misericordia y gracia. that's the mercy part. Esa es la parte de la misericordia. And we have to receive the mercy part. Y Go ahead. tenemos que recibir la parte de misericordia To have confidence in God's love. para poder tener esa confianza en el amor de Dios. But we don't want to stop there. Pero no queremos detenernos ahí. You want to get the revelation of how God sees you Queremos poder obtener la revelación de cómo Dios nos ve, instead of the accusation that's coming against you. en lugar de la acusación que está viniendo en contra de tu vida. So what I do, Entonces lo que yo hago, I go into the concordance yo me voy a la concordancia and I look up 2 or 3 words that describe the attack. busco 2 o 3 palabras que describan el ataque And I look up 2 or 3 words that is the opposite of that attack. y busco 2 o 3 palabras que sean lo opuesto a lo que es el ataque. And I look up all the scriptures that I can find. Y busco todas esas escrituras que yo me pueda encontrar. And I read through them and I talk to God about them. Entonces yo las leo y hablo con Dios al respecto de ellas. So if the enemy is saying you're not enough and that there's shame, Entonces si el enemigo está diciendo, no, pues no eres lo suficiente o trae vergüenza, I want to find scripture that tells me what God says about me. yo quiero encontrar esas escrituras donde Dios hable lo que Él piensa de mí. And God says I'm the apple of his eye, Y Él dice que yo soy la niña de sus ojos, I'm his treasured possession. soy su tesoro escogido, His thoughts are on me all the time. sus pensamientos son respecto de mí todo el tiempo. I want to fellowship with those scriptures Entonces yo quiero tener comunión con esas escrituras until they take root. hasta que echen raíz. So an example, Entonces, ejemplo, the year before I was to go to China to teach English for a year, I had to raise a lot of money. el año anterior al año que me fui a China a enseñar inglés, pues tuve que juntar un montón de dinero. I never had to raise money before. Y antes no había tenido que pedir dinero, ¿verdad? And I know intellectually that
God supplies all my need. Y intelectualmente yo sé, si Dios suple todas mis necesidades. But emotionally and experientially, I didn't have faith for that. Pero emocionalmente y por experiencia, yo no tenía fe en eso. So I took Philippians 4:19. Entonces yo agarré Filipenses 4:19, It says, "And my God donde dice, mi Dios shall supply all of my need suplirá todas mis necesidades according to his riches and glory in Christ Jesus." de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And I wanted so desperately to really believe that. Y yo estaba bien desesperada de querer creer esa escritura. So that night, I began to march back and forth in the living room of my apartment. Entonces esa noche empecé ahí como a marchar, ¿verdad? De atrás para adelante allí en mi departamento. And my God shall supply all of my need Y mi Dios suplirá toda mi necesidad according to his riches and glory. de acuerdo a sus riquezas en gloria. And I did it back and forth, Y lo hice, ¿verdad? De ida y vuelta, for at least 2 hours al menos 2 horas, until that thing hasta que eso sucedió. on the inside of me. Dentro de mí, explotó en mí. Now, I don't have any doubt that God will provide. Ahora no tengo ninguna duda de que Dios proveerá, But I had to wrestle with the truth pero yo tuve que luchar, ¿verdad? Por esa verdad, so that it occupied me. para que me llenara, ocupara ese terreno en mí. When you get a scripture that comes alive like that in you, Cuando tú recibes una escritura así que como que cobra vida en ti, the enemy will have no place in you. entonces el enemigo no va a encontrar ningún lugar, no va a tener lugar en tu vida. So sometimes we go before the throne and we receive mercy, Entonces muchas veces vamos delante del trono, ¿sí? Y recibimos la misericordia que necesitamos, kindness, forgiveness, his love, those things. la amabilidad, su perdón, su amor, esas cosas, But we don't go far enough to get the grace. pero no vamos lo suficientemente lejos o más allá para recibir, to receive the grace, la gracia. And the grace is being empowered Y la gracia significa ser equipados con poder so that I don't go to that same place again. para ya no volver a caer en ese lugar otra vez. Good? ¿Sí? Amen. Yeah. So how many of you would say, as I'm sharing that, Entonces, ¿cuántos de ustedes dirían, ahorita que estoy compartiendo esto, that immediately there was an area of your life that came to mind that you need to do that in? ahorita inmediatamente vino un área de tu vida a tu cabeza, yo necesito hacer eso respecto de esta área? All of us. Todos nosotros. Yeah. Okay, so I would make that my assignment this week. Entonces yo tomaría eso como mi reto, mi tarea en esta semana. Amen? ¿Amén? Because then you're taking more land Porque así es como estás tomando más territorio, from the enemy quitándole terreno al enemigo and allowing God to occupy. y permitir que Dios tome posesión de ese lugar. Anybody else want to share? ¿Alguien más Some quiere place that they're struggling? compartir un lugar, un área en su vida en la que están batallando con alguna de las verdades que se compartió antes? It could be with really believing something. Podría ser con realmente poder creer algo. All of you guys have been doing exchanges at some point. Todos ustedes han estado haciendo intercambios en algún punto. It could be something that you've experienced in an exchange you're doing that you need some help with. O a lo mejor algo que experimentaste en algunos de esos intercambios, So con lo que anything- necesitas ayuda, algo. Anything related to the training we've been in. Se presentan las situaciones en los intercambios. A mí me ha tocado que la persona le da pena expresar las situaciones vergonzosas
en su vida y ahí es donde como que se atora un poco el proceso. Entonces a veces pues sí quisiéramos como ir, ¿no?, más profundo, pero cuando la persona no quiere hablar o expresar, pues hemos batallado ahí, se ha atorado ahí el proceso. So let's look at Psalm Vamos ahí a Salmos 34. 34. And if you'll read verses 4 through 7. Del 4 al 7, ¿sí? 4 al 8. Dice la palabra, busqué a Jehová y él me oyó y libró. A ver, perdón. I'm going to get another version. That's an old Spanish. Ok, dice Salmo 34 del 4 al 8. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que aman a Él miraron, fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en el Señor se refugia. So that's a great passage, I think, to share with them. Entonces creo que este es un buen pasaje para compartirlo con ellos, Because we know the Word of God is able to divide soul and spirit. porque sabemos que la palabra de Dios es capaz de separar el espíritu y el alma, And there are things that people have gone through that are just terrible. y hay cosas que la gente ha pasado que realmente son terribles, So we want to comfort them. y queremos poder consolarlos. We want to let them know you don't have to tell all the details as you tell this, you know. Entonces tenemos que poder, ¿sabes qué? No tienes que dar todos los detalles de la historia o de la situación. So we can share that with them Entonces podemos compartir esta escritura and just say, share the parts that are important for us to keep asking God questions. Entonces nada más decirles, pues comparte nada más lo que es importante, ¿verdad?, para poder seguir haciendo las preguntas. But God already knows what happened to you, Pero Dios ya sabe lo que te pasó and I don't need to know what happened to you that way. y yo no necesito saber hacia profundidad lo que te pasó, ¿verdad?, la misma manera en que Dios. But just tell me, we say the gist, the basic idea. Just tell me the basic idea of what your experience was. Entonces nada más dime lo más importante, la idea, lo más básico de lo que la experiencia involucra. And then read this scripture to them Y luego puedes leer la escritura con ellos, that we can seek the Lord de que podemos buscar al Señor and He wants to deliver us from all of our fears. y que Él quiere librarnos de todos nuestros temores. And when we look to Him, He sees no shame on us. Y que cuando Él nos ve a nosotros, Él no ve nada de vergüenza sobre nosotros. But when we cry out to Him, Y cuando nosotros clamamos a Él, He hears us. Él nos escucha, como dice, And He's going to hear however much you tell of the story. y Él va a escuchar, no importa qué tanto digas de la historia. And He's going to hear you to send an angel to help you. Y Él va a escucharte para poder enviar un ángel a ayudarte. You could say, and I'm your angel. Yo soy tu ángel. Right? Because He wants to rescue you from that shame. Porque Él quiere rescatarte de esa vergüenza en la que está. He is good. Él es bueno, That's what that scripture just said, es right? lo que acabamos de leer en la escritura esta. So I think when we can know the scriptures and when something like that happens, Entonces, cuando nosotros podemos conocer la escritura y algo como lo que dice sucede, we just stop and read the Bible to them, nada más nos detenemos y les leemos la Biblia, pues, to let the power of the word comfort them para permitir que el poder de la palabra los consuele and tell them the truth about God. y poderles decir la verdad respecto de Dios. And then if it was me, I would pray for them. Entonces, y si fuera yo, en ese momento oraba por ellos. Pray a prayer of comfort.
una oración de confianza. And then ask them, can we ask the Lord again? Y entonces, oye, podemos seguirle preguntando al Señor. Does that help? ¿Sí te ayuda? Good. Yeah. Cuando, bueno, la palabra de Dios dice que nosotros antes de pedir sabiduría y de pedir inteligencia, que sobre todo eso pidamos desarrollando en nosotros. Y cuando nosotros vemos a una persona, podemos distinguir el fruto de una iniquidad. Entonces nosotros quisiéramos pues ayudar de alguna manera a esa persona. A veces es difícil que se presten para un intercambio por pues cualquier circunstancia que sea, ¿verdad? Es difícil que se presente, pero por ejemplo nosotros sabemos que esa persona necesita algo y tenemos esa angustia, ese celo porque esa persona venga a hacer el intercambio, pero no sabemos qué hacer en esa circunstancia. O sea, sabemos que lo necesita, hemos visto qué hacer en esa circunstancia. Sabemos que lo necesita, hemos visto, pero no. Yeah, so I think what we've kind of discovered is that our timing might not be His timing. Y lo que hemos descubierto a veces es que nuestro tiempo no necesariamente es su tiempo, But if they're with you, you can at least pray pero si están contigo en ese momento, pues al menos puedes orar ahí por ellos, ¿no? and take authority over whatever is hindering them Y tomar in kindness. autoridad con mucha amabilidad sobre aquello que les está dañando, les está estorbando. Nosotros, como no sabíamos, optamos por la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros no sabemos cómo orar, que si oramos como conviene no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros optamos por orar, decirle: Señor, no sabemos cómo orar por esta persona, pero tú sí sabes. Entonces empezamos nosotros a orar en lenguas y que el Espíritu Santo nos dé una estrategia de cómo guerrear para que esa persona venga. Yeah, I think you just have to keep standing in the gap for them. Es nada más como seguir estando ahí en la brecha por ellos. And if you're with them and they're resisting you, Y si están contigo y están resistiéndose, just be kind. entonces nada más sea amable. It's okay. It's okay. Está bien, está bien. But let me pray for you. Déjame orar por ti. And then just pray that the Lord would meet them Y orar que el Señor tenga un encuentro con ellos, se encuentre con ellos. and He would comfort them Y que Él los consuele. and He would deal with whatever is hindering them. Y que Él trate con aquello que está ahí, Those kinds of things. como ese tipo de cosas. But when you're at home, Pero cuando estás en casa, go for it in tongues ¿verdad? Vete en lenguas, ¿verdad? Tras eso. and break those things, right? Y So that romper they can esas be cosas free. para Yeah, que puedan ser yeah. libres. Bueno, yo más que del intercambio quiero como aclarar lo primero. Por ejemplo, si entonces el Señor nos lleva a un punto de recuerdo en nosotros que aún está causando dolor en el momento en que viene ese recuerdo, no sé, de nuestra niñez, por ejemplo. En ese momento hacemos el intercambio, o sea, intercambiamos la mentira que se sembró por la verdad. Pero ahí me tengo que detener hasta creer verdaderamente, hasta creer la verdad. Porque si no, entonces, bueno, creo que así lo entendí, porque si no, entonces, ese punto no ha cerrado ahí y es como, sigo avanzando, pero en algún momento otra vez, ¡pum!, va a volver a pegar. ¿Es así? Oh.
Y bueno, pues es que sí, o sea, eso es lo que realmente, bueno, en mi caso ha pasado, porque creo yo que en el momento de mi tiempo con el Señor ha querido tal vez ir profundo, pero entonces ha querido como ir profundo, pero como duele, entonces mejor digo en ese momento, en el nombre de Jesús, amén, bye. O sea, y ahí está. Y entonces vuelvo, avanzo, o sea, digo, no, si dicen, ya el Señor sanó, pero vuelve otra vez a pum, porque entonces no he verdaderamente entonces creído la verdad. Through translation, Por la traducción. I hope I'm going to answer what you're asking. Espero poder contestar lo que estás preguntando. So you're talking about that happening in the exchange, that you'll work through part of it, but then the memory comes back even in the exchange, or later? Estás en el intercambio, viene el recuerdo y después tratas con él en parte y luego viene otra vez el recuerdo, o en el mismo intercambio o después del intercambio viene. That's a really good question. Muy buena pregunta. That's one of the reasons when it's a hard place like that, we do it with someone else. Esa es una de las razones cuando si es un lugar difícil de visitar, entonces haces el intercambio con alguien más. Because it brings an objectivity to the process. Porque puede traer objetividad al proceso de intercambio. And it brings their faith to you. Y trae la fe de la persona y se añade a tu fe. Right? ¿Verdad? Yeah. So if you're like if you tried to do one by yourself and you hit this hard place. Entonces vamos a suponer que tú estás en el intercambio tú misma, ¿verdad? Sola, y llegas a este punto de choque ahí, ¿no? Difícil. And fear comes up. Y viene el temor. Then I would get Azu or Miros to do it with you. Entonces yo lo quería con Azu, con alguien más, que lo hagan conmigo esa parte. Because they don't have the fear. Porque ellos no tienen el temor. They have faith. Ellos tienen la fe. Right? Many times when I go into an exchange with someone, muchas veces cuando entro con alguien en un intercambio, and I can tell they're nervous. Yo los puedo ver que están nerviosos. We tell them, hey, don't worry about it. Entonces nosotros decimos, no te apures de eso. My faith will bring freedom for you. Mi fe va a traer la libertad para ti. When one can put 1,000 to flight, two can put 10,000. Porque donde uno echa fuera 1,000, dos echan fuera 10,000. Yeah, amen. So I think that will help. No sé si responde toda la pregunta. Yeah. And then I think once you get through that place, then you have to do the process we talked about after Jorge's example. Y después de que pasas esa parte, entonces entras en el proceso del que se dio el ejemplo después de lo que ella dijo después del ejemplo de Jorge. Because it was a deep pain. Porque era un dolor tan profundo. And you need God's truth to fill that. Y necesitas esa verdad de Dios para llenar ese espacio. So search the scripture with His truth about you. Entonces buscas la escritura que contenga la verdad acerca de ti, de eso. And speak it, speak it, speak it. Y la hablas Until faith comes. hasta que venga la fe. Yeah, Pero really ya se good. acabó el intercambio. Good question. Buena pregunta. Bueno, yo pensaba que, por ejemplo, cuando uno hace un intercambio personal, yo pienso que el enemigo no se queda tranquilo. Entonces vuelve otra vez a acusarnos acerca de la misma situación. Y yo digo, pues bueno, yo le digo, pues sí, pasó eso en mi vida, pero el Señor ya lo sanó.
el Señor ya lo quitó, ya cambió esa mentira que tú me hiciste creer en un tiempo por la verdad que ahora Dios ha traído a mí. Entonces, yo cada vez que el enemigo me recordaba por lo que yo ya había renunciado, había cambiado, yo le recordaba al enemigo lo que Dios decía acerca de mí. Yeah, and some good things to do are when you get that breakthrough with a particular truth. Entonces, una cosa buena para hacer cuando tienes un rompimiento con una verdad en particular, I would write it down in a journal or something. yo le escribiría ahí en un diario, en una libreta, en algún lado. I would date it with the date I got the breakthrough. Lo pondría la fecha. Hoy tuve un rompimiento con todo y fecha. So when the enemy comes back and Entonces, cuando venga el enemigo a traer la acusación, así. I can hold my book up and say, Yo, de hecho, le puedo enseñar ahí en mi libreta, no, mira, aquí lo tengo. this is the truth. Esta es la verdad. And I already broke through this Y place. yo ya tuve un rompimiento en este lugar, en esa área. Isn't that the essence of what Jesus did in the desert when the enemy was lying to him? ¿No es esa la esencia de lo que Jesús hizo cuando él estaba en el desierto y el enemigo vino a tentarlo? He basically said, Fue lo que le dijo, no, my Father's word says. la palabra de mi Padre dice. And then the enemy had nothing else to say. Y el enemigo ya no tenía nada más que decir. Amen. Amén. Good. Anybody else want to share anything that you've come up against? ¿Alguien más In quiere an compartir algo exchange con lo or in your personal faith? que hayan topado con pared, por así decirlo, en un intercambio o en su vida personal? Bueno, yo es en mi vida personal. Después de que ya tuvimos los intercambios, ya nos los hicieron, incluso nosotros ya hacemos a alguien más, pero de pronto viene que fallamos en algo en nuestra vida personal, donde volvemos a caer en alguna área de nuestra vida y viene el enemigo con la acusación y te dice, o sea, a pesar de que ya hiciste intercambio, ya lo sabes y ahora mira cómo fallaste, o sea, ya lo sabes todo y aún así estás cayendo otra vez fallando en esta área. ¿Cómo podemos hacer ahí para... Yo entiendo que, o sea, me hago otro intercambio, sé que el Señor me perdona, me trae otra vez libertad, pero sin embargo está ahí esa voz aún más fuerte ahora, porque sabiéndolo ya volvimos a caer. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí para tener o experimentar una libertad y caminar en esa libertad? I knew at some point someone would give an example like that. Yo sabía que alguien en algún punto nos iba a dar ese ejemplo. It's a great example. Es un muy buen ejemplo. And it leads perfectly into a big topic I want to address a bulk of our time this weekend. Y tiene que ver con un tema con el que yo quiero tratar, ¿verdad? Parte del grueso de este fin de semana. God wants to deepen your faith in your justification in Christ. Dios quiere hacer aún más profunda tu fe y tu justificación en Cristo. So we're going to talk a lot about that. I might start some here in a minute since you asked that. Y vamos a hablar mucho de eso y a lo mejor voy a empezar con eso ahorita en un segundo. But let me just say this much for right now. Déjeme decirle al menos esto ahorita. When you're hearing that accusation, Cuando tú estás escuchando esa acusación, I wish I could figure out a way to ask this in a question, but I'm just going to tell you. sería poder hacer esto en una manera de pregunta, pero nada más lo voy a decir. Accusation always has to do with measurement. La acusación siempre tiene que ver con que no damos el ancho, no damos la altura en algo, con lo que nos estamos midiendo en algo y no dimos esa medida. Always. Siempre. That's why in Romans 8:1 it says there's no condemnation. Por eso es que en Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación. Your justification
is so complete Tu justificación está ya tan completa in Christ en Cristo that you can't ever do anything que nunca más puedes hacer algo to bring shame on you again. para traer vergüenza sobre tu vida otra vez. You can believe that you can, Tú puedes creer que puedes, but the truth is, in God's heart, there is no shame. pero la verdad es que en el corazón de Dios no hay vergüenza. Justification is so much of a topic right now for the body of Christ. La justificación es un tema tan importante ahorita en el cuerpo de Cristo. We must understand how complete the work of God was on our behalf through His Son. Debemos poder entender lo completa que fue la obra de Cristo, de Dios en nosotros a través de su Hijo. You are hidden in Christ and God all the time. Tú estás escondida en Cristo todo el tiempo. So even though you went back and did something, Entonces, aun cuando uno haya vuelto y haya hecho algo otra vez, were you taken out of Christ in that moment? ¿te sacaron de Cristo en ese momento? ¿Nos sacaron de Cristo en ese momento? No. ¿No? No. Everybody say no real loud. Todo el mundo dígalo bien fuerte. No. Because you cannot ever be taken out of Christ. Porque nunca puede ser tomado de Cristo otra vez. So all accusation is trying to do is convince you that you are out of Christ again. Todo lo que la acusación está tratando de hacer o va a tratar de hacer es convencerte de que estás sin Cristo o fuera de Cristo otra vez. It's a lie. Y es una mentira. It's a lie. Es una mentira. Isn't that amazing? ¿No es eso algo increíble? I mean, the complete work that God did on our behalf La obra completa que Dios hizo por nosotros is like astonishingly amazing. es increíblemente sorprendente. And your brain and your emotions will want to occasionally tell you that can't be true. Y tu mente, tu cerebro, tus emociones de tanto en tanto van a querer decir, se me hace que eso no es verdad. But the gift is measured by the giver. Pero el regalo, el don es dado por el dador. So God isn't an Indian giver. That He gives something and takes it back. Dios no es un tipo de dador, ¿verdad? De los que te da y luego te lo quita. His gift was never based on us. Su don, su regalo para nosotros nunca tuvo que ver con nosotros. And it never will be based on us. Y nunca no tuvo que ver, no se basó y nunca se basará en nosotros. It's totally based in His nature. Se basa en la naturaleza de Él. So let's just say this out loud together. Entonces vamos a decir esto en voz alta juntos. I am so free in Christ Yo soy tan libre en Cristo that there's no room for blame que no hay espacio para la culpa. ever again. Nunca más. Yeah. So really you can just laugh in the enemy's face Entonces, de hecho, es como te puedes reír en la cara del enemigo when he measures you. cuando él trata de medirte ahí como estás. Just say, hey, take it up with Jesus. Velo a hablar con Jesús, ¿verdad? Eso llévaselo allá a Jesús. It's his problem, not mine. Es el problema de él, no el mío. Does that make sense? ¿Sí tiene sentido eso? Yeah, amen. Isn't that good? Yeah. Siguiendo con la pregunta y a ver si me puedo dar a entender. Bueno, pasó que fallé en un área, ya entendí eso, lo que acaba de explicar, pero se siente uno tan peor que cuando no lo sabemos, o sea, en lo que fallamos, que si avanzamos 10 pasos sentimos que...
Por ejemplo, si siento que avancé 10 pasos, caigo y siento que retrocedo 20, no sé, por decirlo así. Entonces, ¿qué con como la consecuencia que puede haber? Yo sé que puedo orar con el Padre, pero la consecuencia de eso que sabemos que humanamente, bueno, es que recuerdo que alguna vez me dijeron, Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia la vas a sufrir o la vas a vivir. Entonces, ¿qué con eso? O sea, ¿cómo lidiar con la consecuencia? How you deal with the consequence is to immediately get right with God. La manera en que uno lidia con la consecuencia es inmediatamente ponerse a cuentas con Dios. Because the humility that it takes in us Porque la humildad que se necesita en nosotros, to go back to God el regresar al Señor and need that level of forgiveness and justification y again necesitar ese nivel de perdón y justificación otra vez, is humbling. eso es humillarte. And if we'll humble ourselves, Y si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, that's all God's looking for. eso es lo único que Dios está buscando. God is not a punishing God. Dios no es un Dios que castigue. Sometimes there are physical realm consequences Algunas veces hay consecuencias en la esfera de lo físico but sometimes there's not physical realm consequences. y a veces no las hay. Sometimes it's spiritual, A veces es espiritual, just that I separated from God. porque yo me separé de Dios. And all we have to do is come back to God. Y todo lo que tenemos que hacer es regresar a Dios. Does that make sense? ¿Sí tiene sentido? Yeah. Because He's not looking for a way to make us pay for that mistake. Porque Él no está buscando una manera de hacernos pagar por el error que cometimos. He's looking for how does He strengthen our union with Him. Él está buscando la manera en cómo fortalecer nuestra unión con Él. And sometimes that's simply just being restored to Him. Y a veces es tan simple como ser restaurados a Él. And sometimes there may be some steps we need to take to strengthen that area, though. Y a veces hay pasos que debamos de tomar para volver a fortalecer esa área. So the consequence could be, oh, I lost a little ground in my faith. Entonces la consecuencia puede ser, pues perdí poco de terreno en mi fe About that area. acerca o respecto de esta área. But I'm going to get right with God immediately. Pero inmediatamente me voy a poner a cuentas con Dios And then I'm going to renew my mind again. y voy a volver a renovar mi manera de pensar. Yeah. ¿Sí? Hace unas 3 semanas tenía una boda y tuve un problema y y ya salió, estaba tan enojado y angustiado y con culpa y iba rumbo a la boda y no estaba mi papá Juan José para entonces salí y dije, no sabía por dónde empezar. Y entonces empecé a orar en lenguas como 1 hora. Y luego me arrepentí y pedí perdón. Y luego empecé a declarar la palabra sobre mí, la sangre de Cristo, y cambié la verdad por la mentira. Y ya cuando yo llegué, ya iba cantando y ya no me acordaba de todo lo que... Y porque era tan difícil, porque ya el enemigo me estaba no solo atormentando, pero diciendo, ¿cómo vas a casar a alguien
¿Cómo va? O sea, ya estaba más allá de lo que estaba permitiendo que esas voces, que esas acusaciones. Entonces, fue tan poderoso, pero tan simple, que yo llegué a la boda y fui otro y fue tan bien y tan bonito. ¿Sí? Quisiera comentar que siempre tenemos la oportunidad de alinearnos a la voz del enemigo o alinearnos a la voz de Dios. ¿Sí? Por experiencia también, ¿verdad? Pues el enemigo, ¿cómo nos hace sentir? Te dice, eres un hipócrita, ¿verdad? ¿Cómo estás buscando, cómo quieres acercarte a Dios y todas estas cosas que no puedes cumplir, todo esto que no puedes hacer? Sin embargo, el deseo de Dios es que todas las cosas que nosotros hagamos las tratemos en Cristo. ¿Sí? Todo lo que nosotros vivamos y los errores que cometamos, lo hagamos a través de Él. Entonces, incluso nosotros, ¿verdad? Como esposos o como hermanos en la iglesia, tenemos la oportunidad de alinearnos a Cristo cuando algún hermano cae o cuando nuestro esposo o nuestra esposa caen, o en otras ocasiones nos alineamos con el acusador, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que entender que el Señor ya, lo que explicaba Becky, ha cumplido ese estándar, ¿verdad? Él alcanzó el estándar de Dios, Él alcanzó la justicia de Dios y ahora Él nos la regaló a nosotros, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, este ministerio de intercambio, las enseñanzas que Becky ha traído, ha venido una libertad y un mayor entendimiento de la voz de Dios y de cómo aprender a lidiar eso, o sea, cómo aprender a lidiar de una manera rápida, ¿verdad? Con el pecado, con los errores, con el fracaso, con la culpa, con la condenación, ¿verdad? Y saber y entender, ¿sabes qué? Bueno, pues vengo delante del Señor en arrepentimiento, en quebrantamiento. Entonces, por experiencia también me ha tocado ver a las personas que hemos ministrado, ¿verdad? Cómo es una herramienta tan precisa, porque está dirigida por la voz de Dios, ¿sí? Entonces el Señor los lleva justamente al punto que Él quiere tratar para destrabar algo en el corazón. Y también quiero decir, porque hace rato Leti comentaba que cómo tratas con un asunto. Yo recuerdo que en mi experiencia Dios ha tenido que sanar un trauma de mi vida desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, ¿sí? Cuando yo tuve el tiempo de intercambio, yo recuerdo que yo había dicho, bueno, yo ya perdoné estas cosas, yo ya sané esto, yo ya todo lo demás, pero cuando fue el tiempo del intercambio fue como Dios llevándome a un lugar que yo no había visto y mucho más profundo. Entonces debemos entender que, como dice ese salmo que estaba leyendo Becky, muchas son las aflicciones del justo, ¿sí? Muchas son las situaciones que vamos a atravesar. Hay a lo mejor muchos tropiezos que incluso vamos a tener, pero dice ahí que el Señor puede librarnos de todo si nosotros le incluimos a Él en nuestra vida en todo, no solamente en lo bueno, pero en lo malo, y aprendiendo. Entre más rápido yo aprenda a tratar con la culpa, con el pecado, o sea, si a lo mejor en este momento acabo de pecar, acabo de caer, si en ese momento yo digo, no, o sea, mi único camino, ya sé, de todo lo que tengo puedo pasármela por mi culpa, ¿verdad? Por mi grande culpa, y puedo pasarme así tal vez semanas, años con algo, o simplemente puedo levantarme y voltear mi rostro a Dios y decir, ese es el único camino. Entonces lo tomo lo más rápido que pueda, ¿verdad? Para restaurar. Yeah, the Lord isn't looking for us to be right. El Señor no está buscando que nosotros estemos right like correct.
any of it. No, sí, que estemos bien o correctos o que seamos todos justos. I mean, he already knows. He still knows, even though I'm born again and Christ is in me, I'm still a human being. Sigo siendo un ser humano. It's hard for us to stay in a yielded place to his provision of life in us and to us and for us. Es difícil para nosotros mantenernos en ese lugar, sometidos a Él, donde estemos ahí esperando su provisión, su voluntad para nosotros, pero ahí bien sometidos a Él. And to not go back and forth to being right or wrong. Y no volver a caer en lo de esto, hago bien, hago mal, o estoy bien, o estoy mal. The enemy knows that about us. El enemigo sabe eso respecto de nosotros. So he plays with our mind and our heart about whether we're right or wrong. Entonces el enemigo juega en nuestra mente, en nuestro corazón, ese juego, ¿estás bien o estás mal? And all God is after is us being in unity with him. Y lo que Dios está buscando es que nosotros estemos en unidad con Él. Christ came to reunite you Cristo vino para volver a reunirte, hacerte uno to the Father, con el Padre. because that was God's original design. Porque ese era el diseño original de Dios. He never said, well, once you get Christ in your life, then you'll learn how to do the good things, the right things. Él nunca dijo, cuando estés en Cristo vas a aprender a hacer las cosas correctas o las cosas buenas. And now I expect you to be something more than I expected you to be before you asked Christ into your life. Y ahora espero que tú seas más o mejor de la manera, respecto de la manera en que eras antes de Cristo. If that is anywhere in your thought process, that is not biblical. Y si esa manera de pensar está en tu manera de pensar, no es una manera de pensar bíblica. So if that's something you struggle with, that's okay, because that's our humanity, and it takes a while to get untangled from that. Y si sigues batallando con eso, está bien, ¿verdad? Porque eso es nuestra humanidad y se necesita un proceso, el tiempo de poder desenredarte, desprenderte de eso. But I would just encourage you to say, God, I repent for thinking that way. Pero yo te animaría a decir, Señor, me arrepiento por pensar de esa manera. For thinking that now that I have Christ, I can do better. Porque si yo he pensado, ahora tengo a Cristo, entonces ahora puedo ser mejor. It's never been about you getting better. Nunca ha tenido que ver con que tú seas mejor. It's only about Christ in you. Tiene que ver con Cristo en ti. So all God wants is for us to yield to Christ in us. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos sometamos a Cristo en nosotros. So when I mess up, Para que cuando si yo la riego, I don't judge myself, yo no me juzgue, beat myself. no me golpee, no me azote. Rarely anymore do I get under accusation of the enemy. Y rara vez, cada vez menos, me caiga yo bajo la acusación del enemigo. Because I know that the one who is relating to God is Christ in me. Porque yo sé que el que se está relacionando es Cristo en mí con Dios, el que se relaciona con Dios. And God isn't disappointed in him at all. Y Dios no está decepcionado de Cristo para nada, Right? ¿verdad? God looks at me, Dios he me ve sees a mí Christ. y Él ve a Cristo. He's not measuring whether I did good or bad Él no- all day long. Él no va midiendo hizo bien o hizo mal durante todo el día. That's why people have trouble with the true message of the gospel. Es por eso que la gente batalla con el verdadero mensaje del Evangelio, Because they think we should owe God something porque piensan o sienten que le debemos algo a Dios, with better behavior. como un mejor comportamiento. I can't. Yo no puedo hacer eso. If I could, I didn't need Christ in the first place. Si yo pudiera hacer eso, yo no hubiera necesitado a Cristo para empezar. I didn't need Christ in my life for me to get better. Yo no necesité a Cristo para ser mejor. I needed Christ in my life because he's the only just one who can relate to God.
lo necesité yo en mi vida porque Él es el único justo a través del cual yo me puedo relacionar con Dios. So because He is in me, Entonces, porque Él está en mí, I get to relate to God yo puedo relacionarme con Dios in my weaknesses, en mis debilidades, in my strengths, en mis fuerzas, when I'm right with God, cuando estoy bien con Dios, when I'm not right with cuando God. no estoy bien con Dios. And the power of that yielding to His provision in me Y el poder de ese estar sometiéndome a su provisión para mí is what purifies me. es lo que hace esa purificación en mí. The enemy is looking for any way he can cause you to separate from God, even for a moment. El enemigo está buscando cualquier manera, cualquier punto donde él pueda separarte de Dios, aunque sea por un momento. My holy behavior Mi comportamiento, mi conducta santa comes from that place viene de ese lugar, of knowing apart from God there's no good thing in me. de saber que lejos de Dios no hay nada bueno en mí. When I am absolutely dependent on God life in me to do anything good, Entonces, cuando yo estoy completamente dependiente de Dios en mi vida para yo hacer algo bueno, that's when I can produce something good, ahí es cuando puedo producir algo bueno. right? Yeah. So justification is a huge issue for us. Entonces, la justificación es un asunto muy grande para nosotros. It doesn't mean that He just covered my sin. Eso no significa nada más que cubrió mi pecado. It means that He so changed my inner man Significa que cambió tanto mi hombre interior to be Him para ser Él, that I am forever holy and righteous and true. entonces, y por siempre, entonces yo soy santo y justo y en verdad, In God's sight. a los ojos de Dios. Yeah. Yeah. So the best thing that we can do when we mess up Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando la reguemos is to turn to God as quickly as possible es volvernos a Dios tan pronto como sea posible and receive His mercy y recibir esa misericordia and His grace. y esa gracia. And that's what God wants. Y eso es lo que Dios quiere. He wants you to just receive from Él Him. lo que quiere es que tú recibas de Él. He's that good. Así de bueno es Él. And when we're experiencing a place that we're struggling to believe in that, Y cuando nosotros estemos en un lugar donde estemos batallando por creer eso, it means that we don't yet know and trust in the true nature of God. quiere decir que no conocemos y confiamos todavía completamente en esa naturaleza de Dios. We're not quite sure that God really is good. No estamos todavía completamente seguros de que Dios sea bueno. We're not quite sure that this plan that He created for His Son to step in the gap for me No estamos seguros de que este plan que Él hizo para que su Hijo se pusiera en la brecha por mí, we're not quite sure that that's enough. no estamos completamente seguros de que eso sea suficiente. Surely there's still something else I should achieve Pienso que hay otra cosa que yo debiera lograr aparte to be okay with God. para estar bien con Dios. That's not the gospel. Ese no es el Evangelio. Isn't that amazing? ¿No es eso algo increíble? It's so freeing to me that it makes me want to love God. Eso es algo tan liberador para mí que me hace querer amar a Dios. It makes me want to humble myself before Him more Me hace querer humillarme delante de Él cada vez más and never be deceived into being separated from Him. y nunca volver a ser engañado para estar separado de Él. Because I don't like to feel bad. Porque a mí no me gusta sentirme mal. When I'm separated from Him because of shame or accusations, Cuando yo soy separada de Él por la vergüenza, por las acusaciones, I feel bad. me siento mal. I'm unwilling No estoy dispuesta. to put up with that for very long. Y yo no estoy dispuesta a estar aguantando eso mucho tiempo. And the only way I can get out from under that Y is la- to turn to Him Y la única manera en que puedo salir de eso es volverme a Él and to receive again the justification y recibir esa justificación de Él
that He's provided for me in His Son. que Él ha provisto, pero para mí a través de su Hijo. It is for freedom Christ set us free. Es para libertad que Jesús nos ha hecho libres. Amen? When we believe this way and we minister to people, whether it's through exchanges or healing, prayer, anything, Cuando nosotros creemos de esta manera y ministramos a la gente así, con el intercambio, orando por sanidad, lo que sea, our confidence in the goodness of God to touch someone nuestra confianza en que la bondad de Dios toque a alguien is strong es más fuerte, because it's not about us. porque no tiene que ver con It's nosotros. about this God I know Se trata de este Dios que yo conozco, that is so good He gave us His Son que es tan bueno que nos dio a su Hijo to change my inner nature, para cambiar mi naturaleza interna, to be totally like Him. para poder ser completamente como Él. I can pray for you to get healed from that, You can from pray that for- place of belief. I can then pray with faith y entonces puedo llorar por fe, con fe, from that belief system. porque estoy creyendo de esa manera. If I believe a God like that, Si yo creo en un Dios como ese, I can pray in faith for anything yo puedo orar en fe por cualquier cosa, because I believe God is good. porque yo creo que Dios es bueno, He's a just God. es un Dios justo, He's a forgiving God, es un Dios que perdona, right? ¿verdad? So the more we grow in our confidence of His full justification of us through Christ, Entonces, mientras más crecemos en la confianza de esa justificación en Cristo para nosotros, and we don't allow the enemy to dupe us in any way, y no permitimos que el enemigo nos haga tontos en ninguna otra manera, the more authority and power we can walk in, entonces en mayor autoridad y en mayor poder podemos caminar. because it becomes not about my goodness, Porque entonces no tiene que ver con qué tan buenos son, it's about His. tiene que ver con su bondad. Amen? Amén. Yeah, please. Try to go slow. I talk really fast. Sorry. So, years ago, I had a house that we had to remodel. Hace unos años teníamos una casa que íbamos a remodelar. We had renters in it, and they destroyed it. La habíamos rentado y nos la habían destruido los que nos rentaron la casa. So, because we were in a hurry to remodel it quickly, Y porque teníamos prisa porque remodelarla rápido, we put a lot of money up front entonces dimos un montón de dinero por adelantado to get the work done. para que nos hicieran el trabajo. So later, Entonces más adelante I realized we had spent too much too fast. me di cuenta que habíamos gastado mucho y muy rápido. So we were struggling financially. Entonces estábamos batallando después con las finanzas. So I'm in my car beating myself up about it. Entonces estoy en mi carro, ¿verdad? Y me estoy condenando por esto, ¿verdad? I should have known better. I should have thought through it more. Yo debía haber sabido, debía haber pensado mejor las cosas. Right? All the I ¿Verdad? should have, I should have, I should have. Todos los debería de. So I remember sitting in my car that day and I heard the Lord Y yo recuerdo estar sentada en mi carro ese día y escuché al Señor go, I didn't expect you to know better. y me dijo, yo no esperaba que tú supieras mejor que lo que hiciste. It shook me Y eso me sacudió, because He has taught me a lot about how to handle these things, right? porque Él ya me había enseñado cómo manejar estas cosas antes, ¿verdad? And I was like, wait, what? Y dije, ¿cómo? And He said, you could have asked me Él me- about how to do this financially. Él me dijo, tú me hubieras podido haber preguntado acerca de cómo hacer esta cosa financiera And you wouldn't be in this situation. y no estarías en esta situación, Or you could mess up o puedes regarla and I can do miracles to show you who I am. y yo puedo hacer milagros para mostrarte quién yo soy. So, in that moment, I made that exchange that my mess ups don't stop His ability to still continue to redeem my life. Y entonces yo en ese momento hice ese intercambio por esa verdad. Las regadas que yo dé no impiden o no lo frenan para que Él continúe haciendo cosas en mi vida.
And so it's like in the desert when they were in the wilderness for 40 years. Entonces, como cuando estaba Israel en el desierto por 40 años, Even though they were going around that mountain, aún cuando iban dando vueltas nada más ahí en la montaña, he continued to feed them Él continuó dándoles de comer and provide for them, y proveyendo para ellos, even though they were messing up. aún cuando la estaban regando ahí dando vueltas. So that year, we had to really believe God for miracles financially. Y ese año realmente tuvimos que creer al Señor por milagros financieros. And instead of beating myself up every time it got hard, I was like, well, now what? Y que entonces en lugar de nada más como azotarme, ¿no? yo sola decirme de cosas porque cada vez que se ponía difícil era voltear al Señor y decirle, ok, ¿qué sigue? Our mortgage was supernaturally paid twice. Y nuestra hipoteca es como si lo hubiéramos pagado, se hubiera pagado 2 veces de manera sobrenatural. When I was about to be a month late on my bills, I would look at the account and it had been paid. Y cuando estaba a punto de hacer que me iba a atrasar en mis pagos, veía yo la cuenta y ya había sido pagada. And I wanted to share that because I think sometimes we think that he redeemed me on the cross and now I should be better. Y yo quería compartir eso porque a veces pensamos, Él ya me redimió en la cruz, entonces yo tengo que ser mejor aquí. But because of his love, he causes all things to work together for good to those who love him, are called according to his purpose. Pero por su amor, Él hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos a quien Él ha escogido. So that means the things that have happened to me, Entonces eso quiere decir las cosas que me han pasado and even the bad choices that I make y aún las malas decisiones que yo he tomado when I'm not relating with him. cuando yo no estoy en una relación con Él. Because his purpose for my life Porque su propósito para mi vida is not that I would just be right or be good at things. no es nada más que yo esté bien o que haga las cosas bien. Is that I would know him in everything. Es que yo lo conozca a Él en todas las cosas. So now when I lead exchanges, Entonces ahora cuando necesito intercambio, cuando dirijo intercambios, so when I'm leading the exchange and somebody starts to feel the guilt and the shame and the embarrassment, y or alguien whatever, empieza a sentir la culpa y la vergüenza y todo esto sobre ellos, I have so much faith tengo tanta fe and I get so excited y yo me emociono mucho to see how much more the Lord is going to redeem it para ver cuánto más el Señor va a redimir eso because of his great love for us. por su gran amor para nosotros. I work a lot with survivors of human trafficking, sex trafficking. Yo trabajo mucho con personas que han salido de redes de prostitución y de tráfico de humanos, de trata de humanos. And so in exchanges, I hear horror stories. Entonces en los intercambios me toca oír historias de horror. But at this point, because I'm learning the Lord's nature and that he wants us to know him, Pero en este punto en el que ahora estoy de que el Señor, de conocer la naturaleza de Dios y que Él quiere que nosotros lo conozcamos. I can honestly say, like in Romans 8, I'm convinced Y, that nothing can keep them from the love of God. y entonces ahora sí puedo decir, como dice ahí en Romanos, estoy convencida de que nada los puede separar o impedir que reciban el amor de Dios. So no matter the trauma or the mess up, Entonces no importa el nivel de trauma o de regada, de equivocación, he shows up and trumps it every time. Él aparece y triunfa todas las veces. And when Becky says I'm really good at leading exchanges, Y cuando Becky dijo que ella es muy buena para hacer intercambios, it's really just that I have a lot of faith es que yo tengo un montón de fe, because I've had to learn the hard lessons, porque tuve que aprender las lecciones difíciles the hard ways usually, y muchas veces de la manera difícil. but that his way is really just that I would know him, Pero- whether he has to redeem something or I knew him in the process the first time. Y entonces, pero ahora yo sé ¿verdad? Que su amor es para eso y ahora, aunque, I'm sorry, I forgot. Whether he has to redeem it Ya sea que él tenga que redimirlo o en el proceso, pero es para conocerlo más, ya sea que lo redima o en el proceso de hacerlo. Yeah, and as a believer, you are in a win-win situation with God. Y como creyentes estamos en una situación de ganar con Dios. Because even if you mess up and have to humble yourself, Porque aun cuando la riegues y tengas que humillarte, that's a win, ahí ganas con eso. right? Deepening in humility is a win. El profundizar en humildad, ir más profundo en la humildad, eso es ganar también. Because it just causes
more confidence in who God is, porque eso genera más confianza en quien Dios es, what He's done for us. en lo que Él ha hecho por nosotros. Yeah. So you can't mess God up. Entonces tú no puedes regarla o hacer que Dios la riegue o by echar your, a perder a Dios by your mistakes. por tus errores. You know what I mean? I mean, it's not. Sí, sí. Yeah. He already knows, you know, and He's going to come and demonstrate Himself again to you. Entonces Él ya sabe y Él va a venir y se va a mostrar cómo es Él una vez más a tu vida. And that's really all He's after. Y es realmente todo lo que Él está buscando. To reveal His goodness. El revelar su bondad, To be a good father to you. el ser un buen padre para ti And to fill the earth with His glory as He shows off y el llenar la tierra con su gloria en la manera en que Él se demuestra, in those ways. en esas maneras. Yeah. A similar story to Alex's story. Una historia parecida a la historia de Alex. On our worship team, we're trying to get new worshipers in the mix. En el grupo de alabanza estamos tratando de meter nuevos adoradores, ¿verdad? Gente en el grupo de alabanza. So last Saturday, this young woman who actually leads worship in another church Entonces el sábado pasado esta joven, que de hecho dirige la alabanza en otra iglesia, was on the team, estaba ahí en el grupo, but that day she was struggling a lot, pero ese día ella estaba luchando mucho, like Alex was struggling. como Alex dice que estaba luchando. Even up to the very time they walked up on the stage, Aún hasta en el punto en el que ella iban a subirse ahí a la plataforma, she's just talking to the worship leader and I think wanting to go sit down. y creo que estaba ahí hablando con el líder del grupo de alabanza, que no sé, es que mejor me siento, ¿verdad? But we started the service, so she was kind of stuck up there. Entonces, pero empezamos el culto, entonces pues se quedó atorada arriba, o sea. And she had this one song that she was supposed to lead. Y ella había este canto que se suponía que ella tenía que dirigir. And when she got to that place and began to sing, pero cuando ella llegó a ese punto y ella empezó a cantar, her voice was so clear. Su voz fue tan clara. The sound that was being released was piercing the atmosphere. El sonido que estaba siendo desatado estaba penetrando la atmósfera. It was beautiful. Fue algo bien hermoso. And opened up our worship time to a whole nother place. Y abrió nuestro nivel de alabanza a un nuevo nivel. So after the service, I really had never had a conversation with this young woman. She's newer and I just hadn't talked with her before. Y yo nunca había tenido una conversación así con ella antes. Ella es nueva, las más nuevas, y no había platicado. I watched her struggling before the service. Pero yo la vi cómo estaba luchando antes de la reunión. And I wanted to go to her and tell her what I experienced through her sound. Y yo quise ir con ella y compartirle lo que yo experimenté a través del sonido que ella trajo. So when I told her what I experienced, y cuando yo le dije lo que yo experimenté, she started going, "Oh, I was such a mess all day and I was struggling because I was trying to get right with God." Y dijo, todo el día he batallado tanto y estaba luchando ahí para alinearme ahí con Dios, ¿verdad? Estar bien con Dios. And she just kept saying it over and over again. Y lo dijo vez tras vez tras vez. And I finally just said, "Lay." Entonces realmente le dije, Ley, así se llama. God loved the humility of your cry to Him of how much you wanted to be right with Him. Dios amó la humildad del clamor que tenías para poder estar en unidad con Él. That's what He heard. Eso es lo que Él escuchó. He wasn't looking for you to have a certain posture or rightness so you could lead with purity. Él no estaba buscando cierta postura o cierto nivel de justicia para que tú pudieras dirigir con libertad. Your purity was to humble yourself and admit, I need you. Y la pureza vino de humillarte y decirte, necesito, Dios. She said, you know, ever since I started coming here, that's what I'm learning. Y ella dijo, desde que he estado viniendo, eso es lo que he estado aprendiendo. But she was a music major in school, so the performance thing
has been strong on her life. pero su licenciatura era en música, entonces esta parte del desempeño pues era muy fuerte en su vida. But when a leader came up to her and said, "Hey, I'm not interested in your performance. Pero cuando viene un líder, ¿verdad? Él dice, yo no estoy interesado en tu desempeño, I'm interested in the cry that you were making to God that made a way for us." estoy interesado en el clamor, ¿verdad?, que había en tu vida para el Señor, que abrió el camino para todos. She just let down. Entonces ahí descansó ella. That's what God's after. Eso es lo que Dios está buscando. And that's what we get to help set people free from that performance thing, right? Y en eso es en lo que nos toca poder ayudar a la gente, en que sean libres de ese estar desempeñándose, como actuando, ¿verdad? And just be experiencing the love of God, Y simplemente His poder kindness, His goodness. estar experimentando el amor de Dios, la bondad de Dios. Amen. Amén. So the more we receive that from God in our lives, the more we can give that away. Entonces, mientras más recibamos eso de Dios, más lo podemos dar. So, tomorrow, mañana, I want us to talk about aspects of justification quiero que hablemos aspectos de la justificación that you might not think about, en los que a lo mejor realmente no pensamos, because there still might be unbelief, porque a lo mejor aún hay incredulidad wounded places o lugares heridos that have blocked your fullness of understanding. que han bloqueado la plenitud de tu entendimiento. And we want to expose those things so that they can get filled up Y queremos poder exponer esas cosas para que puedan ser llenas with truth and righteousness. con la verdad y la justicia. I also want to talk to us about God's nature and His ways. Y también quiero hablar de la naturaleza de Dios y sus maneras, sus caminos. And then I want to talk about the sovereignty diagram. Y quiero volver a repasar el diagrama de la ¿cómo es? Soberanidad de Dios soberano, el que tenemos. I forgot the name, but I know the picture. Because what we just talked about sovereignty, about justification, is so critical for believers to understand why it's important to reconcile things to God. Entonces, porque lo que acabamos de hablar, y vamos a hablar de la justificación, entender por qué es de tan importancia y es tan crítico que la gente pueda tener esa reconciliación y restauración a Dios. Sound good? ¿Suena bien? Soberanía, la soberanía de Dios. Amen. Alex, would you pray and dismiss us? ¿Oras por nosotros para despedirnos? Ok. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por la palabra que tú traes a través de Becky, Señor, a través de su equipo, Señor. Nosotros reconocemos, Padre, sus dones, Padre, los recibimos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que pudimos pasar, Señor, edificándonos unos con los otros. Gracias por los testimonios, Padre, que tú diste, Señor, en esta noche, Padre. Te pedimos que tú guardes nuestro entrar, nuestro salir, Padre, que podamos ir y dormir en paz, descansar para estar repuestos para el día de mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén.